Falta una silla para la doctora. Está muy cerca. Tenemos tapabocas. No tener tapabocas. Mantengamos la distancia. Un poquito más. Falta alguien más del grupo, de todos los medios, ¿verdad? Porque es importante eso para no volver a repetir. Bien, buenas tardes para todos. Hoy es un día realmente importante para la cuarta región sanitaria y hoy me toca dar una información no muy agradable, pero en los casos confirmados el día de anoche por el señor ministro, de los 242 casos, fueron dados 5 positivos y uno de ellos corresponde a Guairá. Tenemos un caso positivo que en realidad la infección fue adquirida en Central y esta paciente reside aquí en Guairá. Entonces esta persona realizó la cuarentena aquí en nuestro departamento. Entonces ya estamos, la paciente, es importante aclarar que se encuentra en su domicilio, en buen estado general. En este momento ya está asintomática y bajo estricto control y seguimiento de la cuarta región sanitaria. Ya estamos en comunicación con ella y esta persona se encuentra en su domicilio, como dije, monitoreada y controlada permanentemente por el equipo de la cuarta región sanitaria. ¿Por qué dijeron en los medios de comunicación que tenemos 11 personas monitoreadas en Guairá, doctor? Queremos saber. En realidad no puedo hablar de cantidad. No podemos nosotros, y creo que están en conocimiento todos los miembros de la prensa, que tenemos un protocolo, una resolución ministerial, por la cual no podemos dar más información de lo que nos permite esta resolución. Entonces, podemos hablar de que hay un caso confirmado en Guairá, que está en su domicilio, en buen estado general y bajo estricto monitoreo del equipo de la cuarta región. ¿Esa persona que está con un caso confirmado no llegó a tener contacto con las personas de Villarrica sin que uno se diera cuenta o se haya enterado? Esa información tampoco puedo facilitar. Esa información la está manejando la gente de la cuarta región. Evidentemente, hay una planilla, está habilitada una planilla y se están haciendo estudios de contactos y de todas las personas que pudieron haber estado en contacto con esta persona. ¿Esta persona vino del exterior, estaba aquí? ¿Cómo pudo Es una persona residente del Guairá. La casa es en Guairá y ella estaba residiendo en el departamento central. ¿Cómo fue el contagio? Datos que no puedo facilitar. ¿En qué proceso estaría la persona afectada? ¿En qué proceso de la enfermedad, digamos, a partir de que se descubrió el caso positivo? Ella en este momento está asintomática, Sí. sin síntomas, guardando aislamiento siempre en su casa, porque realmente tenemos que hacer el monitoreo y, digamos, el estudio de los casos que ella pudo haber tenido de contacto. Todas las personas que estamos aquí en la ciudad de Villarrica, bueno, zona de Guairá, departamento de Guairá y específicamente de Villarrica, que es lo que más nos preocupa, por lo que siempre estamos cerrando todas las barreras, haciendo barreras, las fronteras para que la gente no ingrese para traernos el virus. ¿Estamos protegidos hasta el momento, doctor? En realidad nosotros instamos, y eso es de conocimiento público, a respetar siempre las medidas, los protocolos para evitar la propagación del virus. Insistimos muchísimo en el lavado de manos, ya insistimos en el uso de tapabocas, insistimos en el aislamiento y en las medidas de distanciamiento. Es un poco responsabilidad de cada ciudadano cumplir con eso. Nosotros podemos orientar, podemos hacer campañas de concienciación, educación, pero está la responsabilidad de cada ciudadano de llevar y cumplir con esto. A partir de ahora que ya tenemos un caso confirmado en la zona del Guairá, ¿cómo debería de ser a partir de este mismísimo día nuestro comportamiento, todos los habitantes del Guairá y de Villarrica nuevamente específicamente? Bien, muy interesante la pregunta. Muy interesante la pregunta, y es una vez más destacar que debemos cumplir la cuarentena.
debemos respetar las medidas, los protocolos de seguridad. Insistir muchísimo en esto, o sea, quedémonos en casa. Y en casa, cumplir con los protocolos de higiene, que estamos insistiendo, que está insistiendo todos los días el mismo señor ministro, y en todas las campañas, la publicidad que hacemos es las medidas de higiene personal, lavado de manos, lavado correcto de manos, evitar tocarse la cara con las manos no higienizadas previamente. Si voy a salir a lugares públicos, utilizar tapabocas y todas las medidas que siempre estamos insistiendo para evitar la propagación del virus. Doctor Carlos Barreto, una pregunta por favor. Luis María Barreto de OITV. Comentábamos, ¿esta persona qué rango de edad pertenece y si es masculino o femenino? Tampoco puedo dar esa información. ¿Y el rango de edad, doctor? ¿Perdón? ¿El rango de edad de esta persona? Persona joven. Persona Una joven. persona. ¿En qué periodo de incubación o qué periodo de desarrollo de la enfermedad que se encuentra La persona ya cumplió con la cuarentena. ¿Tenía síntomas? ¿Por eso fue que acudió a usted? Síntomas leves. Síntomas. Leves. Doctor, Eso es importante aclarar, que no requirió internación, no requirió, digamos, terapia, ingreso a unidad de terapia intensiva. Es una paciente que... ¿Hay miedo que haya un brote con relación a esta paciente que dio positivo al COVID-19? Evidentemente que esa sensación, por así decirlo, se genera inmediatamente cuando sabemos que hay un caso positivo. No podemos escapar a esa percepción, a esa sensación de sentir de que estamos más amenazados que nunca al tener un caso positivo en el departamento. Entonces, ¿qué podemos aconsejar? ¿Qué más podemos decir? Simplemente, señores, señoras, cumplamos lo que siempre estamos destacando, siempre estamos aconsejando y siempre estamos pidiendo: las medidas estrictas de seguridad y de protección para evitar la propagación. a manera de hacer una aclaración a toda la gente que nos está viendo, a toda la ciudadanía también, en el caso que esta paciente, que ahora ha sido detectada positivo, haya tomado los recaudos necesarios para guardar la cuarentena, higienizarse, evitar el contagio, entonces se podría dar que este solamente sea un caso que pase de largo y no esté contagiando a otra persona, ¿no? Efectivamente, y es lo que esperamos. Evidentemente esta persona está en su domicilio y estamos haciendo, como dije al principio de la entrevista, está siendo monitoreada estrictamente bajo el grupo que encabeza este comité que se encarga de hacer los controles de los casos sospechosos y positivos de COVID. Atendiendo, creo que el virus ya llegó en el Guairá. La cuarta región sanitaria, ¿cómo se está preparando para la contingencia de esta enfermedad? Evidentemente que estamos preparados con un comité organizado. Ya se conformó también el COE, que es el Centro Operativo de Emergencias, que ya está constituido por funcionarios de la cuarta región sanitaria y las otras instituciones, las fuerzas vivas, las Fuerzas Armadas, la Policía, Fiscalía. Estamos conformando el Centro de Operaciones de Emergencia. Igualmente, a nivel institucional propiamente dicho, ya estamos preparados ya con el hospital respiratorio, que va a ser el hospital regional. Nuestra unidad de terapia intensiva de adultos también está siendo acondicionada. Y evidentemente se está reorganizando nuestro sistema hospitalario, el Hospital Espíritu Santo y el Hospital regional de IPS. Vamos a distribuir los diferentes servicios en esos hospitales, y oportunamente ya vamos a estar comunicando a la prensa y a la ciudadanía cómo va a ser la distribución de estos hospitales. Doctor, una última pregunta. Si la persona ya está en estado asintomático, significa que ya salió del estado peligroso, ¿por qué nosotros ahora recién nos enteramos de la persona que tiene coronavirus en Guayana? Porque recién ayer se comunicó esto y esta mañana se confirma a nivel ministerio. Nosotros nos regimos estrictamente por lo que está dictando, o sea, las directrices del ministerio. El ministerio nos confirma el día de anoche, cuando el señor ministro informó esto, y nosotros inmediatamente procedemos a informar. Desde el momento de contagio, ¿cuánto tiempo surge para que presente los primeros síntomas? Para tener una idea del tiempo que transcurrió desde que pudo haber sido contagiada esta paciente. Una persona puede tener síntomas a partir del segundo día
aproximadamente, o en las próximas semanas. Hay personas que llevan más tiempo de incubación del virus. Pero a partir del segundo día el paciente ya puede presentar síntomas. ¿Y el análisis hasta qué día, o sea, en qué día se puede realizar para saber si da positivo o negativo? A partir del quinto día del inicio de los síntomas se toma la muestra y se puede realizar pasado incluso los 15 días. ¿La carga viral de este paciente se puede decir que fue leve o fue fuerte, o eso tiene algo que ver con la evolución del paciente? En realidad no depende mucho de la carga viral, sino de la agresividad, digamos, del virus, porque la carga no se puede medir tampoco, así que también depende mucho del sistema inmunitario de las personas, ¿verdad? Por eso es que decimos los pacientes de riesgo son los pacientes mayores de 60 años o los pacientes con comorbilidades, decimos, o otras enfermedades de base, diabetes, hipertensión, cáncer. En realidad el sistema inmunitario es lo que tiene que ver mucho en este caso. Guairá sin positivos y ahora Guairá con un positivo debe seguir la misma regla de conducta sanitaria que estuvimos entendiendo de estos días. Yo creo que tenemos que extremar las medidas. Yo insisto e insto a la población a que este es tal vez un llamado de atención. Estábamos un poco con la guardia baja, pensando que estábamos libres. Todos los departamentos y las regiones sanitarias que nos circundan ya estaban con casos positivos y nosotros estábamos un poco con la guardia baja pensando que no. Entonces esto yo creo que es una señal de alarma que nos tiene que obligar, hasta cierto punto diría, obligar a que extrememos las medidas de protección. Eso insto públicamente y pido esa concientización de la población, de la ciudadanía. Quedémonos más que nunca en casa y tomemos las medidas de precaución que estamos difundiendo todos los días por los medios de prensa, por las redes sociales. Yo creo que aquí no hay secretos y sabemos lo que tenemos que hacer. Doctor, por favor, con la disculpa de mi compañero, ¿hubo un caso positivo definitivamente confirmado en Guairá? Se confirma de los 242 casos que el señor ministro confirmó ayer, 5 casos positivos, 1 corresponde al Guairá. Ahora, ¿Dónde radica esta persona? ¿En Villarrica o fuera de Villarrica? No puedo dar información. Okay. Ahora, doctor, mirando ya el primer caso aquí en el departamento de Guairá, mirando esto, ¿estaría pidiendo más seguridad, más control aquí dentro del departamento de Guairá, en este caso policías militares? Evidentemente que ya tuvimos hoy una reunión con el COE, como les dije, el Centro Operativo de Emergencia, que involucra también a las Fuerzas Armadas, a la policía, y evidentemente que las medidas de seguridad, ingreso, entrada y circulación dentro mismo de la ciudad tienen que estar aseguradas. Un dato que me dieron de buenísima fuente, absolutamente confiable, doctor, los camiones que están viniendo, me cuentan que vienen con pasajeros debajo de las carpas. Paso ese dato para que se puedan tomar medidas al respecto, que se puedan controlar las carpas dentro de la carpa de los camiones. Cobran, y eso me confirma una persona que tuvo que prestar plata, hasta 150.000 guaraníes para traer el pasajero. Ah, perfecto. Y ese dato, nosotros estamos en permanente contacto con este comité y entonces es un dato que vamos a transmitir evidentemente para insistir en esos controles. Buena información. Volvamos a la paciente, que es la cual estamos hablando del caso positivo. Sí. O sea, la mesa está diciendo que la misma se presenta asintomática ahora mismo, entonces podría ser que tendríamos un caso de alta. Perdón. Un alta médica, ya que se encuentra asintomática. Sí, podemos hablar. ¿El caso positivo de Guairá puede ser también el primer alta de la primera No, evidentemente. Paso la información a la pregunta a la infectóloga. Sí, realmente para que un paciente esté de alta del aislamiento hay un proceso que hay que hacer para comprobar que el virus ya no se encuentra en su cuerpo cuando se está diseminando. ¿En cuánto tiempo eso Tiene se que hace? pasar por ese proceso y una vez que pase por ese proceso se da el alta de aislamiento. Estimativamente, ¿en cuánto tiempo podría darse eso, doctora? Y eso es muy probable, es todo un proceso de acuerdo al día en que se tomó la muestra. Ahora, mirando justamente el primer caso confirmado acá en el Guairá, esta persona vivía sola, las personas que vivían con ella ya también están puestas a cuarentena. Se realizó el interrogatorio correspondiente para saber dónde estuvieron recorriendo para justamente cortar la línea de contagio. Por cada caso
aparece se hace una investigación de contactos. Estuvo, o sea, ¿tiene Ese familiares? ¿Tiene familiares? Ese es el procedimiento que se hace. Doctora, una pregunta. Ahora, en Guairá, ¿nosotros podemos correr el riesgo de tener un contagio comunitario con este primer caso y que ya se convirtió en asintomático para enterarnos, o podemos estar tranquilos todavía? De hecho, que ese riesgo siempre estuvo. Por eso están las medidas que fueron impuestas a nivel nacional. O sea que estas medidas que todo el tiempo estamos hablando de la higiene, de la etiqueta de la tos, de que las personas enfermas no tienen que acudir a lugares donde hay aglomeraciones e incluso cuando vamos a acudir estando asintomáticos debemos usar tapabocas. Estas medidas son medidas para todos los habitantes del Paraguay, justamente para evitar que haya contagio comunitario, porque realmente eso es algo que no se puede dimensionar en un primer momento. Podríamos decir entonces que todos podemos ser casos sospechosos, todos podemos ser futuros positivos y por eso mismo es que tenemos que guardar la cuarentena, tenemos que evitar salir, tenemos que higienizarnos las manos, utilizar todos los medios que sea para tratar justamente de evitar el contagio, doctor. Yo creo que más que decir que somos todos casos sospechosos, diría todos corremos el riesgo de contagiarnos. Y como dijo el ministro en otras entrevistas también, tratemos de cuidarnos, no de contagiarnos, sino de no contagiar. ¿La transmisión se dio a través de una persona venida del exterior o a través de una persona que ya había sido Es un caso de a través de otra persona? ¿Sería un tercer portador o ya un contacto de caso confirmado? Es de contacto de caso confirmado. Un caso confirmado estuvo en contacto con nuestro caso positivo. ¿El Guairá está preparado para, digamos, en el hipotético caso, si hay un brote viral en la comunidad? ¿Está preparado el hospital de la cuarta región para aguantar esto? Todo depende de la dimensión de la epidemia y de la pandemia. Y hago una pregunta, ¿ustedes creen que Italia estuvo preparado? Italia estaba preparada y teóricamente, entonces, claro, entonces nadie está preparado. Nosotros sí disponemos, tratamos de prever todo lo que pensamos siempre, esta frase gastada de esperamos lo peor, nos preparamos para lo peor esperando lo mejor, y evidentemente el hospital regional se está preparando con más de 80 camas. Evidentemente ya estamos viendo otros hospitales, el Hospital Distrital de Colonia Independencia también ya se está preparando como el Hospital 2, el Hospital 1 sería el Hospital Regional, el Hospital 2 sería el Hospital Independencia, que es distrital, y también evidentemente vemos otras opciones en el plan, en este plan de contingencia, y podemos hablar de que tenemos disponibilidad del estadio Cuapitá. En el caso que haya un desborde real, tenemos ya preparado o pensado utilizar galpones, clubes, estadios, como se está haciendo en otros países. Evidentemente también la gobernación, creo que ya está en conocimiento de los medios de prensa y de la comunidad, está construyendo aquí en el predio de al lado 2 contenedores que van a tener capacidad para 20 o 30 camas, que también va sumando. Pero yo quiero insistir con algo, discúlpame. Tenemos que ser realistas y tenemos que ser objetivos y tenemos que pensar en todo, y estamos pensando inclusive en esa opción. Ya estamos analizando, como han analizado en otros, qué hacemos con los fallecidos. Eso iba a preguntar, doctor. Existían 2 incineradores patológicos en el Guairá que nunca se utilizó. ¿Tienen ustedes conocimiento si ese equipo está por allí en algún lado? Incinerador patológico, esterilizador patológico sí tenemos en el predio del hospital, que sí tiene necesitan algunos ajustes, pero es de basura patológica, no para cadáveres. Ahora, doctor, ya justamente usted como directivo de la cuarta región del hospital regional, ¿ustedes ya tuvieron contacto con estas personas infectadas o
o preguntando en el interrogatorio qué se carga. Evidentemente no se recomienda el contacto, ¿verdad? Entonces la comunicación es estrictamente telefónica. Doctor, ¿esta persona está dentro del grupo de riesgo de muerte o no? Es una persona joven. Doctor, yo le pediría, en vista de que ya estamos en el baile grande, ¿verdad? Si podríamos establecer ya un horario aproximado de comunicación diaria con usted o con vocero que usted designe para que no nos reunamos todos juntos, de pronto somos portadores asintomáticos y nos contagiamos. Sí, yo creo que es una buena Entonces, idea. le ruego, por favor, si usted puede establecer eso. Vamos a establecer eso al término de la entrevista, ¿les parece? Sin problema, vamos a establecer un horario y me parece una excelente idea, una buena... Y que nosotros también nos organicemos en las preguntas. Por eso nosotros ahora tratamos de mantener la distancia, ¿vieron? Y pedimos y entregamos tapabocas a todos los que están asistiendo en este momento. ¿Está? Bueno, buenas tardes. Gracias. Así finaliza la conferencia de prensa de la cuarta incluir, gente, lo que fue la conferencia de prensa aquí en la cuarta región sanitaria, donde ya el doctor Carlos Barreto, jefe, justamente director aquí de la cuarta región, ha confirmado el primer caso confirmado de coronavirus aquí en el departamento del Guairá. Informando para toda la audiencia, para todos los seguidores, el primer canal digital del Guairá, Guairá TV.